9:55, estamos en la mañana en cadena, tu punto de encuentro por la Paloma FM 102.1 y con una puntualidad ya más que inglesa, 5 minutos antes, tenemos acá a la comitiva del Frente Amplio que está girando por todo el país en lo que han dado a llamar Frente Amplio Te Escucha, y tenemos con nosotros a Fernando Pereira y Juan Castillo. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá, dando vueltas por todos lados, paseando mucho. No tanto como pasear, pero girando pueblo a pueblo con la intención de llegar a fin del año que viene habiendo visitado 671 centros poblados y habiendo tenido 3.500 reuniones. Partimos de la idea de tener 3.000, pero claramente la gente de los departamentos ha organizado, en vez de 30 reuniones, cerca de 50 en cada salida del Frente Amplio, lo que demuestra también la necesidad que tenía el Frente Amplio de conectar con organizaciones de trabajadores, de empresarios, de ruralistas, de derechos humanos, del medio ambiente, del fútbol, de la pesca. Es decir, cualquier cosa que esté organizada, cualquier grupo de personas, de compañeros o compañeras, o gente que no tiene nada que ver con el Frente Amplio, que esté organizada y que tenga cosas para decirle al Frente Amplio. Y esto es partir de la base de que el Frente Amplio tiene que tener cercanía con la gente, que nos faltó esa cercanía, que una parte de la autocrítica del Congreso del Frente Amplio es que el Frente Amplio tiene que estar donde está la gente, y la gente está en donde vive, en donde milita, en donde sufre, en donde tiene sus esperanzas, en donde construye sus sueños. Así que de acá hasta el año que viene vamos a estar todas las semanas saliendo 3 días por semana para cubrir esta demanda y en el 2023 hacer un balance de lo que fue esta parte del plan político. El plan político es mucho más que esto, pero esta es una parte importante de él, ¿no? Claro. Se notó capaz como un punto que fue como notorio esa separación de Frente Amplio con la gente. Capaz vamos a decir que no, pero lo que pasó con lo de la LUC, ¿no? Que al principio no se querían juntar firmas, y eso puede ser uno de los puntos que como que hizo patente esa. Sí, el Frente Amplio tuvo la capacidad de pararse sobre sus propios pies muy poco tiempo después de una derrota de un gobierno que tuvo 15 años. O sea, en general cuando esto pasa en el mundo, los partidos demoran mucho tiempo en pararse sobre sus propios pies porque quedan dolores, quedan críticas, autocríticas, balances, en fin, queda de todo. Pero el Frente Amplio tuvo algunas opciones que la dirección anterior tomó. Bueno, ahí Juan tiene mucha mayor experiencia que yo, pero tomó la decisión de ir a un congreso. No lo pudo hacer en su momento porque había pandemia y no se podían juntar 1.000 personas. Pero ni bien se pudo, se fue a un congreso. Y el congreso fue autocrítico de verdad. Y miró y tocó las mataduras, tocó las heridas. Eso no significa hacer doler a nadie, pero sí significa mirar dónde estaban nuestros problemas. El movimiento sindical y el movimiento de estudiantes y el cooperativo y otras organizaciones sociales decidieron ir a un referéndum contra la LUC. En el Frente Amplio es verdad que se discutió mucho, pero luego que se resolvió, aún aquellos que tenían dudas salieron a juntar firmas. Y el Frente Amplio entregó 420.000 firmas a la Comisión Pro Referéndum, de las 800.000 que se entregaron. Es decir, hubo un compromiso importante. Y ahí juntó militantes del Frente Amplio que se encontraban en la calle con militantes sindicales y con militantes juveniles y con militantes del feminismo y con militantes de los derechos humanos. Y no hay nada que unifique más que encontrarse en la calle. Nada. Nada es más profundo que cuando estamos en el mismo lugar luchando por el mismo objetivo. O sea, si me preguntás qué papel jugó el referéndum en pararlo al Frente Amplio sobre su propio pie, un papel central. No esperado, no fue lo que se planificó, la idea era otra, pero lo cierto es que se cumplió. Y en pleno diciembre fuimos a una elección interna donde pasamos de 90.000 votos a 130.000 votos. Mejoramos 40% la votación de 2016. Y esto dio otra señal de que el Frente Amplio se estaba recuperando. Y luego, obviamente, salimos a marcar la agenda. Y hemos insistido en las últimas semanas y molesta al gobierno horriblemente, que tienen una emergencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la seguridad. Y la tienen. Y ya no la pueden esconder, la pueden negar, porque tienen la suficiente necedad como para decir que no hay una emergencia en seguridad cuando está muriendo más de un uruguayo por día fruto de un homicidio, ¿no? Ahora, tienen una emergencia económica porque se han perdido puestos de trabajo, porque los salarios bajaron y cayeron, porque las maestras ganan 19 jornales menos, igual que los policías, que los militares, que los trabajadores públicos, porque se les prometió recuperarles el salario, porque se le prometió a la gente que los combustibles no subieran y subieron como nunca.
en la historia del Uruguay por encima del IPC y de los precios, y efectivamente tienen contradicciones internas que no les están pudiendo parar. Ahora, cuando nosotros decimos esto, nos dicen que somos desleales institucionales, deshonestos intelectuales. A Amanda de la Ventura le dicen que está fuera de tema porque está hablando del tema femicidios, como si eso no fuera un homicidio especialmente agravado y un tema de la seguridad pública nacional. Ahora, claramente están teniendo problemas. Y el Frente Amplio claramente se está poniendo en la escena nacional para que de acá a 2024, con su elenco de hombres y mujeres, sea una alternativa real para gobernar. Y esto lo decimos a calzón quitado, porque descubrieron que hacemos política. Y sí, somos un partido político, hace política, tiene dentro de sus voluntades salir a gobernar, y lo va a tratar de hacer. Ahora, eso no implica no recorrer, no conversar, no aprender, no dialogar, no interrelacionarnos con el otro. Pero está difícil hablar de igual a igual con alguien que te cree deshonesto, desleal con las instituciones, a un partido que creo que debe ser el que defiende más las instituciones de América Latina, que estuvo enfrentando a la dictadura, que estuvo a la salida de la dictadura, que pagó precios caros por haber enfrentado a la dictadura, demasiado caros, ¿no? Entonces, de alguna manera, también el Frente Amplio es un partido que recuerda su historia, pero que también proyecta su futuro, y lo proyecta con las nuevas ideas de la izquierda, y eso supone una renovación generacional y de ideas también, ¿no? ¿Cómo crees que sería la forma del Frente Amplio posicionarse para las próximas elecciones, cuando en la coalición, por lo menos en el discurso, en la coalición multicolor, al menos en el discurso, parece que contemplan todo el espectro político, o casi todo, ¿no? Como que tienen desde la centro izquierda, y está la derecha más tradicional, está la más extrema derecha, está el liberalismo más liberal, está el otro más que es estatista. Es como que me refiero en el sentido de cuando se van a hablarle a la gente y a contarle cuál sería la postura del Frente Amplio, ¿cómo se para el frente a eso? ¿Cuál va a ser su voz? Mirá, a ver, veníamos nosotros describiendo un estado de situación, y ahora en el eje de cómo nos paramos nosotros, cómo nos ubicamos. Cuando aparece la experiencia unitaria del Frente Amplio, una coalición política de bases y de movimiento y de sectores, la calificación que se nos hacía era una colcha de retazos. Nos juntamos un montón de ilustres desconocidos y de las más variadas concepciones e ideologías, pero que era una cosa intrascendente. En menos de 50 años pasó una dictadura, la clandestinidad, peleamos y luchamos para recuperar la democracia, se lograron los gobiernos departamentales, particularmente casi 30 años de gobierno de Montevideo y 15 años de experiencia del gobierno nacional. Hay una efectiva experiencia de un bloque social y político conformado en una coalición política de izquierda que ha dado muestras claras qué es lo que quiere, cómo se planta, aún para reconocer lo que hacía Fernando ahora, los errores que hemos cometido, porque no estamos en el partido de los puros, de los santos y los sabios que sabemos todo, no, por eso estamos haciendo esta experiencia incluso ahora. Ahora, esa experiencia fue tan válida para el Uruguay, para el escenario nuestro, que ahora la derecha hizo exactamente lo mismo, pero no deja de ser derecha. Vos hacías un esfuerzo de calificar todo lo que está metido ahí. Hay 5 partidos políticos, llamados la coalición multicolor, que se unieron con el único objetivo de sacar al Frente Amplio de gobierno. No tenían programa. No los unía otra cosa que el espanto. En realidad había que tratar de impedir la suma de votos para que el Frente Amplio no siguiera gobernando. Pero hubo que hacer la LUC. No es que nosotros le hiciéramos un discurso, un descalificativo, que no, por favor. Ellos lo unía el tema de querer que el Frente Amplio dejara de gobernar, de que dejara de avanzar en las condiciones de vida de nuestros compatriotas. La derecha se organizó, los bloques ahí. Podrá decir que el Partido Nacional y acá el que gobierna es el Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional gobierna el sector herrerista, que utiliza los votos, los pocos votos que le da el Partido Colorado y los residuos de votos que le han dado el Partido de la Gente, que le ha dado el Partido Independiente. El que votó más despegado ahí fue Cabildo Abierto, en esa experiencia de suma de votos, de expresiones políticas de derecha, defiende los intereses de la clase dominante, no de la mayoría de la población. Nosotros lo hemos calificado así, como un bloque social de derecha, como un bloque político de derecha,
Pero si no lo definiéramos nosotros de esta forma, el verbo o la forma que se autodenomina el propio presidente de la República es que él gobierna para los Maya de Oro. Y que el resto, los que estamos acá y gran parte de los que nos están escuchando, son parte del pelotón. Ese concepto de comparar a un país y a su sociedad con una vuelta ciclista, con las rutas de América, es que uno va a ir a la cabeza, uno va a ganar y se va a salvar y se va a poner la malla de oro. El resto forma parte del pelotón que se puede prescindir de ello, no importa qué nombre tiene. Entonces, ahí quedan claramente confrontadas en esta descripción dos proyectos políticos antagónicos. Acá hay dos proyectos políticos del país: el que gobierna para la inmensa mayoría de la población, el que hemos cometido errores, el que no hemos logrado defender una próxima gestión de gobierno y que estamos tratando de llevar a la práctica la experiencia de lo que ya dijimos en el discurso. Hicimos autocrítica porque la derrota política electoral que tuvimos en el 19 tiene impacto sobre la mayor parte de la población. Por lo tanto, salimos a destiempo en torno a las campañas electorales porque es momento de escuchar, no es un momento de hablar. En donde estamos hablando más son en los medios de comunicación, por eso nos vengamos con Fernando y con Aníbal y con todos los que nos rodean, porque estamos tratando de hablar más en los medios de comunicación. Pero a todas las reuniones que estamos yendo vamos a escuchar. Y hay veces que tenemos parte de la población, parte de las vecinas y los vecinos que se descolocan porque queremos, ¿cómo nos ven? ¿Qué nos critican? ¿Qué nos demandan? ¿Qué está pasando acá en La Paloma? Porque nosotros no somos especialistas en todos los temas y tenemos que escuchar. ¿Es real ese alejamiento que dice? Porque quedó instalado que el Frente Amplio se alejó del interior, se alejó de lo que pasaban las personas. Es real porque siempre a las izquierdas se les exige mucho más, se les exige autocrítica, se les exige que no vean en diferentes lugares, se les exige que no manejen... se les exige que no usen un iPhone, ¿no? O sea, siempre se les está exigiendo. Sí. ¿Es real ese alejamiento? ¿Se alejó realmente el Frente Amplio? Porque, por ejemplo, no sé, votar una ley para los peones rurales no es alejarse del interior, ¿no? Claro. O sea, ¿qué reciben de la gente cuando van a los pueblitos? Como me contaban que fueron un pueblito muy chiquito ayer. No, muy chiquito, divino. Mirá, dos cosas, la vamos a compartir la respuesta con Fernando para que Fernando dé su impresión. Para mí esta está siendo la primera experiencia de la gira y él ya ha salido a Tacuarembó y Artigas. Pero mirá, lo que sucede es que hay algunas muletillas que la hemos puesto nosotros mismos también, ¿no? Convengamos, nosotros a veces te armás algunos ideales en la cabeza que después en la práctica, cuando vos te metés en el interior más profundo, lo que tenemos es un grado de relación más cotidiano en donde la gente más sencilla y del último lugar, del lugar más desconocido, del pueblito más chico, vos siempre aprendés algo. Entre otras cosas aprendés a conocer más, ves otra sensibilidad, otras demandas sociales y es bueno, es importante. Yo de verdad que nosotros no cargamos con herencias de otro tipo, nosotros tenemos mucha frescura en materia política, las cosas que sabemos las decimos y damos nuestros argumentos, las cosas que no sabemos no tenemos ningún empacho en decir. Vos me podés hacer la pregunta más larga, si yo no tengo respuesta no te voy a estar inventando, la respuesta es no sé, no lo voy a investigar, nos comprometemos a ir, porque si esto sale bien, si a nosotros nos va bien en esta gira, la idea es de que nos apropiemos colectivamente de este saber de la población nuestra, de este insumo que nos vamos generando y poder devolverla en un programa después. Entonces, cuando la próxima gira vengamos, tal vez nosotros estemos trasladando muchas de las demandas hechas propuestas concretas, en la cual nadie tiene que esperar sentado tomando mate que alguien le resuelva, sino es partícipe de los cambios que nosotros tenemos que estar realizando. En cierta medida lo que vos planteás es así. Pero hay una cosa práctica. Se volcaron recursos del gobierno nacional al interior enormes, como nunca en la historia del Uruguay. Los intendentes blancos decían que nunca habían sido tratados como los gobiernos de Tabaré y de Mujica. ¿Por qué? Había obras de OPP, ayudas de infraestructura, ayudas nacionales, se mejoró el presupuesto para las intendencias. También se pensó en los trabajadores rurales, también se pensó en los salarios de las personas. En 15 años los salarios aumentaron un 60%, pero la de las trabajadoras domésticas se multiplicó por 3 y de los trabajadores rurales de peor categoría por 4. Es decir, que claramente nos preocupamos. Pero luego eso tiene que ir acompañado de un partido que habla con la gente que está obteniendo esas mejoras de la sociedad uruguaya.
porque si no habla, la síntesis no se hace sola. La síntesis política jamás se hizo sola. Digamos, cuando nos dicen, este pueblo siempre fue blanco, yo podría decir con claridad, Montevideo siempre fue colorado. Un día pasó a ser Frente Amplista, en los años 90. Construir ese cambio, digamos, sociológico, lleva mucho tiempo, pero sobre todo nosotros tenemos un aprendizaje, bueno, lo conversamos varias veces con Juan cuando estábamos en otra casa, que es, hay un aprendizaje que no se nos puede ir. En el momento que gobernás, el partido político tiene que tener la misma fortaleza que en el momento que no gobernás. Si para gobernar todo el partido político se va al gobierno y el partido queda desguarnecido, bueno, no tenés comunicación con la gente. Porque esto no lo va a hacer el gobierno, porque el gobierno tiene que gobernar, gestionar, administrar. Y al mismo tiempo, el gobernante que va a un pueblo no puede dejar de ir a su comité de base. No puede dejar de hablar con las comisiones de vecinos, con los movimientos sindicales, con los movimientos feministas. Tiene que tener un espacio de su agenda para atender a la sociedad. Y no siempre para darles la razón, porque eso no es posible, pero siempre sí para escucharlo. Esta parte de la novela la aprendimos. Porque probablemente estos hayan sido los mejores 15 años de gobierno de los últimos 70 años, pero la gente en la última elección no nos votó para gobernar. Perdimos por muy poco, es verdad, pero deberíamos haber ganado con los guarismos que teníamos. Si pensamos algunos, bajamos la pobreza del 40 al 9%, la pobreza infantil del 57 al 17%. Operamos a 100.000 uruguayos veteranos que no veían solo porque eran pobres, 66.000 de los cuales tenían cataratas. Generamos una reforma tributaria, no todo lo que hubiéramos querido, pero que tocó a los ingresos más altos, pero también a la renta. Generamos un sistema nacional integrado de salud que permite que los padres hoy con una parte de su salario le den salud para sí mismos y para sus hijos y para su cónyuge si no tiene trabajo. O sea, las transformaciones fueron profundas. Me animo a decir con franqueza, porque lo decía así cuando era parte del movimiento sindical, que fueron los cambios más profundos de toda América Latina, los más profundos. No los que gritamos más, no los que los colocamos dentro en el centro de la escena internacional, pero claramente Uruguay es reconocida en el mundo por ser la democracia más potente, por haber distribuido mejor su riqueza, por haber crecido como nunca en América Latina, por haber crecido con distribución, por haber generado la ley antitabaco que generó mejoras en la salud de los uruguayos, pero además cambiamos de cabo a rabo a la sociedad uruguaya. Entonces, claro que con estos cambios uno podría decir, ¿cómo perdimos? Si le triplicamos el salario a alguien, perdimos porque perdimos conexión, como dice Castillo, con los que son nuestra gente. Porque con los vecinos que fueron a hablar ayer de un pueblo de 30 habitantes, esa es nuestra gente. Con ellos nosotros comulgamos, a ellos los queremos defender. Ahora, si no los escuchamos, ¿por qué se van a sentir parte de nuestra comunidad? Bueno, tenemos que escuchar, y tenemos que escuchar con modestia, y siempre se aprende. Lo brillante de esto es que siempre te cuelgan algo que te deja girando la cabeza, ¿no? Capaz un poco están haciendo el trabajo a la inversa de haber comunicado lo que se hizo, en vez de en el momento que se estaba haciendo. Sí. Che, miren que nosotros hicimos esto. ¿Qué le dirían al militante Frente Amplista o a la gente que lo ha votado, que se lee mucho, principalmente en redes sociales, que el Frente Amplio está haciendo una oposición muy blanda, muy suave, que deja ser, que no... ¿Pasa esto? Bueno, o es la gente que quisiera, claro, hay gente que se enoja y quiere que, no sé, que saquen al que está. Claro. Es una oposición, la oposición responsable. No, somos una oposición. Estamos siendo crudos. Eso no significa ser maleducados. Cuando se entiende que una oposición tiene que ser maleducada, bueno, después vemos las experiencias de las grietas, ¿no? Hay una parte del gobierno que es maleducada. Una parte pequeña, pero cada vez más importante, ¿no? Son maleducados los que nos dicen desleales institucionales, así sean ministros. Son maleducados los que nos dicen deshonestos intelectualmente, así sean secretarios de la presidencia. Son maleducados los que cortan a una senadora en el uso de la palabra, así sea una vicepresidenta. Y todas las personas nos podemos equivocar, pero tenemos que tener la capacidad de pedir disculpas. Son maleducados los que le dicen antidemocrático a Orsi en Twitter porque participa del MPP. Esas son cosas de mala educación. ¿El Frente Amplio va a hacer esto? No. El Frente Amplio va a denunciar las políticas que fallan.
Cuando el Frente Amplio dice hay una emergencia de seguridad, porque están muriendo más de un uruguayo por día, porque los delitos aumentan, cuando se den los datos del segundo trimestre, van a ser datos duros para la seguridad pública, porque la gente tiene temor, acá en Rocha tiene temor. Todas las organizaciones con las que nos hemos reunido nos han dicho que ha aumentado la violencia y la inseguridad. Esto no es una sensación, es que les roban las casas, es que las rapiñaron en la ciudad. Es que hay cuestiones graves para un departamento que en general no tiene estos niveles de violencia. Pero esta emergencia es nacional. Cuando decimos que hay una emergencia económica es porque hay 100.000 uruguayos que se están alimentando en ollas populares. Muchas financiadas por los sindicatos, otras por los clubes deportivos, otras inclusive ayudadas por el gobierno. Increíble que el gobierno como política social tenga que darle un plato de comida a la gente. La gente tiene que cocinar en su casa. O sea, hay una emergencia económica. Nosotros le estamos diciendo que incumplen lo que le dijeron a los uruguayos en campaña. A toda hora decían, en el Uruguay no van a aumentar los combustibles. Nunca estuvo tan caro el combustible en Uruguay. En Uruguay no va a haber transferencia a las empresas públicas para financiar al gobierno central. Solo UTE transfirió 116 millones de dólares adicionales. Solo UTE. En Uruguay vamos a construir nuestros mejores 5 años de la vida. Los míos no fueron. Los de la gente no fueron. Con la gente que nosotros hablamos no es. Entonces, si estas cosas es hacer oposición dura o suave, eso lo evalúa el pueblo. Yo creo que es una oposición sensata, potente y una alternativa a gobernar. Y no hay ninguna mejor oposición que tenga como alternativa transformar al Uruguay como hizo en 2005. Mira, me sumo además a la pregunta anterior que hacías vos sobre la forma de comunicación. Si nosotros estábamos haciendo un poco esto a destiempos y cómo estábamos ahora haciendo este relato. Ayer mismo, parte de las críticas o autocríticas que nos hacemos, muchos nos demandaban que hay cosas que nosotros dejamos en la clandestinidad que no supimos comunicar, y eso lo tenemos que tomar. Nosotros tenemos que aprender de eso. Efectivamente, en algunos lugares los canales de diálogo fallaron, no solo por no ir, sino que a veces por ir y no decir las cosas que teníamos que afirmar, o por lo menos ir a escuchar a algún lugar y después transformar en una práctica una respuesta concreta para determinado sector sensible de la sociedad. Y podríamos haber hecho un ensayo que se podría convertir en levantarnos centros a la olla nosotros mismos, ¿no? Vamos y recorremos todas las coordinadoras del Frente Amplio, todos los comités de base del Frente Amplio y las departamentales. Y nos venimos diciendo, hicimos una gira por todo el país. ¿Con quién se reunió? Con todos los Frente Amplistas. No tiene gracia. Eso es hacernos trampa solitario. Nosotros estamos reuniéndonos con la asociación agropecuaria de cada departamento, con la liga de comercio de cada departamento. Nos estamos reuniendo con los usuarios de salud, nos estamos con los productores, con los sectores que hoy están demandando trabajo, con sectores que fueron muy duros en la crítica con nosotros. Está bien, como ahora no venimos posicionados, vote a Fernando, vote a Juan, vote a Pedro, lo que estamos haciendo es, a ver, queremos escucharlo, ¿cómo están viviendo? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué es lo que le está pasando acá en la sociedad? ¿Cuáles propuestas colocarían ustedes? ¿Qué demanda tiene? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Qué nos critican? Bueno, uno debería tratar de aprender desde ese punto de vista. Y yo creo que esto va a ser una buena cosa también, porque me parece que hasta es novedoso. La iniciativa que tiene Frente Amplio en este momento es una cosa que me parece que todavía no se ve la magnitud del resultado, y ojalá que lo podamos mantener en práctica, porque uno de los errores, uno de los tantos, es que luego llega el momento de tener que estar en el gobierno, empezás a hacer la gestión y a veces no te dan los tiempos, no te dan los brazos para efectivamente contrastar con lo que está pasando en la realidad. Bueno, deberíamos colocar en la agenda un espacio para la gestión y otro para mantener el vínculo con el resto de la población. Está muy bien. ¿Por dónde siguen ahora, después de acá? Vamos a estar en La Paloma reuniéndonos con varias organizaciones, y el grupo B se va a recorrer balnearios. Somos 2 grupos. En el otro grupo está Leal, Gustavo Leal, está el compañero Tato Olmos, diputado nacional. Bueno, Gustavo Olmos, pero bueno, todo el mundo le dice Tato, así que digámosle Tato. Y mañana se suma la senadora Silvia Nane. O sea que el Frente Amplio está saliendo con todo, y va a salir con sus intendentes, con Carolina Cose, con Yamandú Orsi, con Lima. Va a salir con Mujica a varios lugares. Va a salir con todos los senadores y diputados, y nos vamos a ir alternando. Por el viejo, no lo dejan quieto ya, ¿eh? No, pero no es que no lo dejemos quieto. Él no se queda quieto. Entonces, digamos, el Frente Amplio está colocado en territorio con ganas de cambiar la realidad, y eso, como dice Juan,
Eso es tener humildad también. Eso también es admitir el error. Eso también es que, aunque nos duele, preguntamos por qué perdimos. Porque una cosa es lo que pensamos Juan y yo de por qué perdimos. Y otra cosa es que nunca nos votó. O nos votó una sola vez. También hay una cosa que yo no la escuché mucho, pero a mí me parece que también es mérito de los otros, ¿no? No es solo también, carencia claro, del Frente jugamos Amplio. solo, claro. Claro. Un aparato de comunicación fabuloso. Se ha visto siempre. Y caro, ¿no? Y muy caro. Bueno, sí, no sé. No, sí. O canje o lo que sea, pero digo, muy caro. Una muy buena comunicación ha tenido Entonces, siempre. por decirte referéndum, cada 3 pesos que invirtieron ellos, nosotros pudimos invertir 1. Sí. Y esta es la realidad. Y en los medios del interior más. Por lo que nos informaron la última vez, habían sido 5-1. Y luego, cuando los medios masivos se entrevistan, 2-1 según la universidad. También la cancha está un poco flechada, ¿no? Entonces, cuando decimos esto, se enojan los dueños de los medios. Dicen, no, la cancha no está flechada, es que los ministros los íbamos a entrevistar por un barquito y hablaban de la LUC. ¿Y yo qué querés que haga? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Esos minutos a quién se los vas a acreditar? ¿A la LUC o al barquito? ¿No? Entonces, en cierta medida nosotros admitimos que tenemos ciertas desventajas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inversión que se puede hacer en publicidad, pero hay que tener opciones, alternativas, y estamos trabajando en eso. Hay un equipo muy importante del Frente Amplio, de comunicadores, de publicistas, de asesores, que están trabajando para que esto, además de un dispositivo táctico de movilización, de escucha, de construcción de programa, tenga una presencia pública importante. Y por cierto que lo estamos logrando. Entonces, digamos, cuando vos lees la nota del País, donde el presidente les dice hay que colocarse de nuevo en el centro del ring, es porque están claros que están contra las cuerdas, porque no le pueden dar respuesta a la gente. No hay nada más estar contra las cuerdas que no de poder decirle a los trabajadores cuándo van a recuperar su salario, que no poder decirle a los jubilados con menos ingresos si le van a dar la canasta de invierno o no, que no poder responderle a los trabajadores privados si van a mantener sus puestos de trabajo, de no poder responder si efectivamente luego de finalizados los seguros de paro parciales o totales, esas personas quedan con empleo o sin empleo, de no poder responder si la nafta efectivamente en algún momento va a bajar, si solo van a gobernar con excusas o van a colocar efectivamente políticas públicas que mejoren la calidad de la vida, si van a bajar el índice delictivo como así lo afirmaron. Se terminó el recreo, parece ser que era para un bluff publicitario, como tantos otros bluffs, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera la gente también se da cuenta que estas cosas se están pasando, que los que le prometieron no están cumpliendo, que los dijeron que era sencillo y que se iban a hacer cargo, no se hacen cargo. Le dicen a la gente a todo bombo, lo que pasa, las conferencias de prensa son de una masividad, que van a hacer un TLC con China, y que en diciembre iba a haber un acuerdo de prefactibilidad. ¿Vos lo conocés? Nadie lo conoce, porque no está. Ni los chinos lo conocen, porque no lo están trabajando. Entonces, tenemos una política exterior errática. Bueno, yo no la conozco, pero suponemos que errática. Tenemos una política política interior que fracasa y que es negacionista, digamos, niega que tenemos un problema de seguridad y lo niega en el Parlamento. Dice que tiene un plan, pero no presenta ni un mínimo indicio de plan en el Parlamento. Tenemos problemas económicos y hay un gobierno que prioriza el déficit fiscal al déficit social, es decir, al hambre de la gente. Esto la gente se da cuenta. Era promesa de campaña también de ellos, ¿no? Pero están siendo coherentes con su discurso también. Bueno, pero no pudieron cumplir. Y cuando la gente no cumple, te sacan. El Frente Amplio prometió muchas cosas en campaña, la mayoría las cumplió. Y la que no pudo, las pagó, ¿no? Y está bien que así sea. La gente tiene que hacernos cumplir lo que nosotros le decimos en campaña electoral. No puede ser la promesa de campaña una cosa que nadie crea que vamos a cumplir, porque si no, degradamos a la política. Tenemos que hacer un programa que sea posible concretar. Dijimos, vamos a convocar a los consejos salarios, convocamos a los consejos salarios. Sí. Vamos a darle 8 horas a los rurales, lo hicimos. Vamos a hacer un sistema de salud, lo hicimos. Vamos a hacer una reforma tributaria, lo hicimos. Eso desencadena después en el Son Todos Iguales, que no le hace nada bien a la democracia. Sí, nada. Después de esto, juntar mucho material y armar un programa de gobierno. Se trata de eso, sí. ¿Cómo nosotros hacemos ese proceso de sumarnos, de apropiarnos de todo eso? A veces decíamos ayer mismo aquí en el Comité de Base de La Paloma, debemos transformarlo en esponja, ¿no? Ser capaces de absorber lo máximo posible de lo que hay, que es una sabiduría popular, porque nosotros trabajamos con la cabeza puesta en nuestro país, por lo tanto es para nuestro país que tenemos que buscar las iniciativas. Pensá que ayer los militantes de acá de La Paloma nos esperaron hasta 9:30 y se quedaron hasta 11:30 intercambiando de política, ¿no?
Juan en un momento decía que nosotros llevábamos casi 24 horas desde que habíamos salido y que realmente estábamos agotados, pero con ganas de aportar. Las cosas que aprendimos en esa reunión de un par de horas con nuestros compañeros del Frente Amplio fueron muy importantes. Entonces, digamos, una cosa que te da esperanza del Frente Amplio, que donde vas hay 30, 40, 50 con ganas de fajarse, con ganas de tener un comité más grande, con ganas de estar abiertos todo el año, con ganas de interrelacionarse con otras organizaciones sociales. Bueno, eso te motiva, te da energía, ¿no? Más comité de bases, ¿no? También es una de las propuestas que plantea el Frente Amplio. La idea, porque se transforma en eso, donde tenés un ámbito para hacer política, porque la forma de entender la izquierda y los frente amplistas en nuestro país, la política es distinta como se llevaban antes los partidos tradicionales. No es tener un club o un baluarte en algún pueblo de los amigos del doctor para 3 meses antes de las elecciones juntar a los vecinos que nos van a votar. No. Es tener un ámbito para discutir de política y donde fundamentalmente en el comité de base, en la coordinadora, vayamos los dirigentes a rendir cuentas. Si nosotros llegamos acá a escuchar, si venimos el año que viene a proponer, cuando efectivamente nos voten de gobierno, ¿a quién le rendimos cuenta de por qué hicimos tal cosa y por qué no hicimos la otra? Tenés que apropiar, ese es el arma que tiene el militante. ¿Por qué se identifica un militante frente amplista o un militante de izquierda? En la feria, en la panadería, en la carnicería. A ver vos, acá está tu gobierno. Bueno, hacernos cargo es tener respuesta también de todas las cosas. Está muy bien, bueno. Muchas gracias por la visita, Fernando Pereira, Juan Castillo. Que tengan suerte, que le vaya bien en la recorrida y bueno, si llegan a dar otra vuelta, acá estamos. Muchas gracias. Que pasen bien. Dale una vuelta al mate, que ya volvemos.